escuchan? ¿Sí? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. No sé si me escuchan mejor con el micrófono. Perfecto. Voy a probar con el micrófono y voy a quitarlo. ¿Me escuchan bien con el micrófono? Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Quiero darle un saludo a todos los participantes. Estoy preocupada porque ahorita se me cayó la señal de internet. Por favor, María o Antonio o alguien del protocolo, pues me avisa cuando no me escuchen o cuando no me logren ver. Para mí un inmenso placer estar compartiendo con cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida, por supuesto, a todos los participantes. A ver. Me dice que acaban de deshabilitar mi video. Hola. Ordinaria. En este extraordinario Congreso Internacional. Déjenme ver si es algún problema que tengo con el Bluetooth, aunque yo lo tengo desactivado. No, lo tengo desactivado. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bien. Entonces, bueno, el tema que vamos a desarrollar por mi parte es un tema que ya he desarrollado con éxito acá en Colombia, en Venezuela, en algunas regiones de Estados Unidos como Miami y por supuesto también en México. ¿Por qué le doy este título? El cliente ha cambiado, hay que conocerle de nuevo, porque definitivamente les invito a hacer un ejercicio a todos los participantes que están hoy con nosotros. Y uno de ellos es si somos los mismos que éramos antes de la pandemia. ¿Cuáles han sido quizás algunos de los hábitos que han cambiado en cada uno de nosotros a la hora de conectarnos con alguna marca, a la hora de tomar una decisión de compra, a la hora de nuestro estilo de vida? Y es parte de lo que yo voy a desarrollar el día de hoy y de la importancia de cómo esto impacta a la hora de tomar decisiones estratégicas, por ejemplo, a la hora de desarrollar un plan de marketing, a la hora de desarrollar un plan de medios, a la hora, inclusive como gerentes y CEO de una startup o de una pymes, indistintamente del tamaño de la empresa, la importancia que nosotros tenemos y necesitamos de conocer a nuestro cliente potencial para no solamente conectar, sino lograr eso que todos anhelamos, que no es otra cosa que conversiones de venta, posicionar una marca, lograr la fidelidad del cliente. Entonces voy a proceder a compartir pantalla y por favor me dicen si logra verse la pantalla compartida. ¿Sí? ¿Quién me confirma, por favor, si se está viendo la pantalla compartida? Podemos ver la pantalla compartida. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Sí se logra ver allí? ¿Sí? Sí, sí se logra ver. Perfectamente. Perfecto. Bueno, por lo menos se ve la presentación, aunque no me vea yo, ojalá pueda verme el final y el cierre de este tema. Bueno, vamos a empezar. Ya les expliqué un poco la justificación y cuál es el objetivo del por qué este tema, el cliente ha cambiado y hay que conocerle de nuevo. Definitivamente es un tema clave, es un tema estratégico para nosotros poder tomar decisiones, bien sea en el desarrollo de un plan de marketing, bien sea a la hora de estudiar la factibilidad o el lanzamiento de un nuevo producto, un servicio o una experiencia, a la hora inclusive como gerente de tomar decisiones desde el punto de vista de transformación cultural, de transformación organizacional y conocer nuestros clientes internos, pues es importante saber después de la pandemia
¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el efecto que definitivamente esto generó en la escala de valores de nosotros? Porque no podemos olvidar que todo gira en función al cliente. ¿Y quién es el cliente? Seres humanos, personas, tú, yo, cualquier persona que por supuesto cuenta con necesidades y motivaciones emocionales. Aquí, por supuesto, les comparto un poco cuáles son mis coordenadas, que Mari muy amablemente al principio pues compartió. Allí tienen, por supuesto, mi página web en Gente Competitiva Internacional, que venimos trabajando desde hace años de la mano con el proyecto CIDE, y a quien le agradezco nuevamente al licenciado Max, al licenciado Brian, Antonio, a Mari, a todo el equipo, pues siempre la confianza de invitarme a participar en estos espacios de intercambio cultural, académico y de experiencia. Nosotros en Gente Competitiva Internacional somos precisamente un outsourcing, especialistas en el área de marketing, pero sobre todo el área de marketing de experiencia, donde nosotros a través de alianzas estratégicas logramos precisamente evaluar y analizar el comportamiento del cliente a través de muchísimos años. Tratamos, y dentro de nuestro criterio como directora de Gente Competitiva Internacional, precisamente es procurar contar con los mejores. Y más adelante voy a hablar un poquito de eso a medida que vaya desarrollando el tema. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades que nosotros definitivamente nos conseguimos en lo que tiene que ver cuando decimos que el cliente ha cambiado y hay que conocerlo de nuevo? Bueno, una de las cosas, antes de entrar en estos 3 puntos claves y estratégicos, que los definí como retos y oportunidades, una de las cosas que definitivamente tenemos que entender y comprender del impacto que tuvo la pandemia a nivel de lo que es el comportamiento del ser humano, especialmente para quienes vivimos y quienes somos latinos en algunas regiones de América Latina, es uno, que aceleró el proceso de transformación digital. Eso es una realidad que va en tendencia marcada, y que aquellos emprendedores, aquellos CEOs de startups que todavía no están claros en la importancia de evaluar y estudiar cómo esto ha afectado a la hora de que un ser humano se conecte con una marca o tome una decisión o simplemente se permita elegir una preferencia y desechar un abanico de opciones, es precisamente una de las cosas que hizo la pandemia dentro de todo el proceso de confinamiento. Prácticamente todas las experiencias, las metodologías, las formas en que nosotros hacíamos las cosas de manera presencial, lo llevamos a una dimensión virtual. Y eso es una realidad que va en tendencia. Y yo, como especialista en el área de programación neurolingüística, les puedo decir que inclusive se ha convertido en una competencia inconsciente, porque ustedes me dirán, bueno, licenciada, bueno, Tamara, pero ya hay muchas regiones de América Latina, en muchas regiones de Estados Unidos y de Europa, pues ya se puede ir a un cine de manera presencial, ya se puede ir a un evento presentando el carnet, el certificado de las vacunaciones. Y yo les digo, sí, es verdad, eso es muy cierto. Pero dentro de la competencia inconsciente, que no es otra cosa que aquellos hábitos que nosotros adoptamos a través de un nivel de frecuencia de repeticiones, hacen que nosotros, gracias a la pandemia y gracias a ese proceso de confinamiento, adoptamos una serie de hábitos que no teníamos a la hora de tomar decisiones, a la hora de reaccionar ante un estímulo determinado, a la hora de movilizarnos. Y esto es una realidad que ya forma parte de nuestra rutina. Y acá 3 aspectos claves que les voy a desarrollar de manera detallada, y un trabajo de investigación que nosotros hicimos en alianza
en tres empresas claves que son aliados estratégicos de información, como la gente de tendencias digitales, liderizada por un compatriota venezolano, por cierto, que se llama Carlos Jiménez, con quien he tenido el honor de trabajar algunos procesos de información y de conferencia. También lo hemos trabajado con nuestro aliado estratégico, un hombre, un crack en todo lo que tiene que ver inteligencia artificial, Santiago Martínez Vela, CEO de Índices Cognosci y la gente de INGI Colombia. Esto es un trabajo clave que nosotros hemos hecho para darles a ustedes un abreboca de lo que estamos viviendo y de lo que nos va a venir como proyección. Importante y es estratégico nosotros conocer estos nuevos hábitos, estos cambios, claro, por lo que ya inicialmente comenzamos. Dentro de estos retos y oportunidades, para que no convertir esto, y le voy a pedir a Mari y Antonio, porque ellos saben cuál es mi metodología, y no quiero convertir esto en un monólogo, ¿verdad? En un monólogo. Voy a ir compartiendo con ustedes, por supuesto, la información, y más adelante voy a hacer un break para quizás algunas preguntas que ustedes tengan. Algunos retos y oportunidades. Retos porque han sido unos desafíos. La pandemia nos cambió las reglas del juego en un momento que ni siquiera esperábamos que íbamos a vivir esa experiencia. Por eso lo llamamos reto. Y oportunidades porque mientras existieron negocios como restaurantes, como hoteles, como boutique, que cerraron o bajaron la Santa María, otros aprovecharon esos puntos de dolor, esos puntos oscuros para crear grandes oportunidades. Y quizás les voy a mencionar algunos de los ejemplos que como mentora he tenido la oportunidad de acompañar algunos emprendimientos y algunos CEOs de startup en plena pandemia. Por ejemplo, a través del proyecto acelerador de Mujeres Tech de la Cámara de Comercio de Bogotá. Por ejemplo, aquí el primer reto y al mismo tiempo la oportunidad que nos trajo la pandemia es la gran caída de los ingresos de los hogares. Fue más de un 60% en algunas regiones de América Latina. De los países más afectados fue Colombia, Brasil, Ecuador, México, entre algunos países por mencionar, Argentina, Venezuela. Esto, por supuesto, trajo la pandemia una fuerte recesión económica, una contracción del aparato productivo que nos golpeó duramente y también, por supuesto, incrementó una alza en la tasa de desempleo de muchas regiones de América Latina. Por ejemplo, acá en Colombia, donde yo estoy en Bogotá, fue más del 30% el incremento. Otro factor que trajo la pandemia, por supuesto, y no podemos dejar pasar por alto, es que el consumidor post pandemia compra más ahora por precio y conveniencia en más de un 70%. Este dato o esta información se sustrajo de la gente de INGI Colombia, que hizo un análisis bien interesante en algunas regiones de América Latina y logró comprimir esta información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el cliente post pandemia, y si nosotros nos ponemos en ese rol como consumidores, nos damos cuenta que para nosotros ahora es muy importante que, por supuesto, el factor precio sea un factor asequible para el bolsillo, producto de esa recesión económica, de lo que nos dejó, y que no solamente sea accesible para el bolsillo, sino que sea conveniente. ¿Qué quiere decir conveniente? Que esté a la distancia de un clic, o si es presencial, que esté cerca a la residencia o al home office. O sencillamente que si yo tengo que hacer una transacción o una operación, por supuesto, tenga la posibilidad de hacerlo desde mi casa sin ningún tipo de esfuerzo. Pero interesante esto, una de las cosas que evaluamos allí es que el consumidor, nosotros los consumidores, aún presos en confinamiento y donde tuvimos que cambiar todas las reglas del juego, seguimos apostando a las marcas de valor, aun cuando hicimos cambios en nuestras preferencias de marca. Esto es algo muy interesante. Y otro factor clave acá en los retos y oportunidades es que los hábitos del consumidor cambiaron. Empezamos entonces a probar nuevos productos
nuevas marcas, experiencias e incluso nuevos canales digitales en más de un 70%. Entonces, aquí una de las preguntas que yo les voy a responder a todos los participantes y que es muy importante para cada uno de nosotros a la hora de tomar una decisión como emprendedores, como estudiantes, en lo que sea que nosotros vamos a emprender, en cualquier iniciativa o idea que vamos a desarrollar, es la primera pregunta: ¿cómo ha cambiado el cliente? Cuando digo cómo ha cambiado el cliente, es bajo qué entorno ha sido ese proceso de transformación. ¿Cuáles fueron aquellas situaciones de presión que lo llevó a cambiar algunos hábitos o estilos de reacciones o respuestas? Otra pregunta que vamos a responder es cuáles son esos nuevos hábitos adquiridos por el consumidor de hoy y que van a ser una tendencia marcada. Eso es una pregunta también clave y estratégica. Por ejemplo, si usted va a diseñar un plan de marketing o va a desarrollar una idea y usted tiene que hacer la descripción del perfil demográfico, psicográfico y conductual de su buyer persona, es importante saber cuáles son esos nuevos hábitos con la cual el cliente en su escala de valores se conecta a través de una marca, toma una decisión de compra o de inversión y se mueve en el desarrollo evolutivo del consumidor. Y la tercera pregunta que vamos a responder es ¿dónde están esas oportunidades de negocio? ¿Cuáles son esos sectores emergentes que nacieron producto de la pandemia? Porque hubo cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos que iba a ocurrir. Entonces acá empiezo a detallar y a desglosar precisamente cuáles son, gracias a esta alianza estratégica que tenemos con Tendencias Digitales en G-Colombia e Índices Cognosci, cuáles son esos nuevos hallazgos y retos que usted como CEO, como emprendedor, como estudiante, como líder comercial, sea cual sea el rol dentro de la organización y la sociedad, debe tomar en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia, un plan o una táctica de acción. El primer hallazgo que nos conseguimos acá es que más del 50% de los consumidores afirman gestionar preferencias de compra hacia salud, bienestar, alimentos y alquileres. Esto es algo impresionante. Antes para nosotros quizás no era tan importante la salud, no era tan importante la higiene y limpieza dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Sin embargo, unas estadísticas que vi en estos días que me impresionó de un cliente a quienes nosotros le damos mentoría, que son líderes en todo lo que es mantenimiento y limpieza acá en Bogotá, Colombia, es que para ellos fue una gran oportunidad. Por eso la lámina anterior le llamé retos y oportunidades, porque a ellos más bien se les disparó, se les incrementó todo lo que fue el consumo y la demanda de productos, experiencias y servicios que tuvieran que ver con la higiene y la limpieza. Entonces, aquí estos sectores como salud, bienestar, alimentos y alquileres fueron sectores que pudieron diversificarse. Hubieron inclusive startups que lograron crear aplicaciones que de una u otra manera pudieron monetizar y pudieron rentabilizar gracias a este sector emergente que estuvo en auge y que todavía sigue siendo y seguirá siendo una gran prioridad dentro de los hábitos de este nuevo consumidor. El segundo hallazgo que les deseo compartir es que más del 60% de los consumidores en algunas regiones de América Latina se confiesan suspender o disminuir las reuniones sociales, a excepción de sus allegados, cines, teatros o tiendas por departamento. Si es una realidad que se reactivaron ahorita las salas de cine, algunas salas de teatro, restaurantes donde se presentan, por ejemplo, shows de stand comedy, pero también es una realidad que, por supuesto, dentro de los hábitos de consumo o de comportamiento del consumidor, la pandemia hizo que nosotros adquiriéramos una competencia inconsciente y es de resguardarnos, de salvaguardarnos, de cuidarnos, de protegernos. Entonces, si no hemos suspendido
la vida fiestera o la vida social que teníamos, pues de una u otra manera la hemos disminuido. Y ya ustedes me dirán si eso es una realidad. Y el tercer hallazgo, por supuesto, y que deseo compartir con ustedes acá, producto de que el cliente ha cambiado, hay que conocerlo de nuevo, que es más del 47% del consumidor busca y prefiere promociones y descuentos. En un 34% prefieren elegir aquellas marcas más económicas del mercado, al mismo tiempo que sean más útiles en su proceso de confinamiento y trabajo remoto. Ejemplo, telemedicina, entretenimiento virtual, educación online y domicilio. Esos son 4 áreas de alto consumo que, por supuesto, se llevaron y pivotaron a un modelo virtual. Por ejemplo, Netflix, los e-commerce, las grandes plataformas de e-commerce, pues definitivamente la que lograron posicionar su marca y dentro de esa ola que vino con la pandemia, sin duda alguna lograron incrementar en más de un 68 al 70% los canales de transacciones y comercialización. Entonces, esta es una ventaja definitivamente donde antes de que ocurriera la pandemia, por ejemplo, acá en Colombia, en algunas regiones de Colombia y de otros países latinoamericanos, todavía había resistencia y poca confianza y credibilidad de comprar a través de plataformas de e-commerce. Pero gracias a la pandemia, pues una de las cosas, de los hallazgos bien interesantes, es que ahora eso es parte de la nueva normalidad. Entonces, es interesante en un taller que yo dicto, que es de coaching avanzado en ventas con herramientas digitales. Allí explico a nivel de estrategia de social selling cómo nosotros podemos aprovechar, dependiendo del modelo de negocio, de nuestros productos estrellas o servicios o de la experiencia, cómo nosotros podemos aprovechar para sacar ventaja competitiva de estas nuevas plataformas y canales emergentes que antes no tenían el mismo protagonismo. Otro hallazgo importante, interesante que deseo compartir con ustedes es que más del 62% de los clientes dicen que les comprarán a las marcas con propósito, que ellos sientan que están haciendo un bien a la sociedad, llamadas también marcas inclusivas. Un ejemplo que quiero colocar rápidamente de esto, puedo colocar un ejemplo global y un ejemplo local. Por ejemplo, voy a empezar por el local. Nosotros tenemos un cliente que nosotros le dimos mentoría y que son aliados estratégicos, que ellos se llaman Fundación Villave. Ustedes lo pueden buscar en el Instagram, en la plataforma, como ustedes quieran. Ellos son unos esposos colombianos bellísimos que lograron crear a través de la Fundación Villave un propósito bien altruista, que no es otra cosa que ellos a través de sus años han sido líderes en todo lo que tiene que ver el sector de seguros. Seguros de vida, seguros de salud, todo lo que tiene que ver con EPS acá en Colombia, de manera privada. A través de la venta que ellos hacen, a través de su empresa de ventas de seguro, ellos generaron una fundación que se llama Fundación Villave. Con cada póliza que ellos venden, con cada producto que ellos venden a nivel de corretaje de seguro, de un porcentaje del margen de ganancia o de rentabilidad, ellos los invierten para rescatar y ayudar a las familias vulnerables en los sectores más populares de Colombia, incluso a las familias venezolanas que están en tránsito o en migración, cosa que como venezolana les agradezco infinitamente. Ellos no van a tocarte a tu empresa a pedirte un donativo, no, a pedirte una limosna, no. Ellos a través de la venta de un producto, de cualquiera de su portafolio de productos, toman un porcentaje del margen de ganancia para rescatar e impactar a estas familias vulnerables. ¿De qué manera lo hacen? Con lencería,
con comida, incluso buscándoles un techo, un techo. Entonces, este tipo de marcas que no solamente son lucrativas, sino que tienen un propósito filantrópico, por ejemplo, son las marcas a través de las cuales se conectan mayormente, por ejemplo, un segmento estratégico interesante que ya lo vamos a ver más adelante, que son el público de la generación Z, que son los más jóvenes y que tienen el protagonismo ahorita en la distribución socioeconómica de consumo. Ellos son uno de los sectores o de los segmentos que más te consumen marcas, productos y servicios. Y para ellos, y aquí les doy esta información clave si están anotando, esta generación, la generación Z, la generación de avanzada, se conectan con estas marcas inclusivas. Por ejemplo, una marca global, Nike. Nike en el proceso de la pandemia y post-pandemia lanzó una campaña estratégica que la hizo mantenerse en el liderazgo. Y nosotros no solamente somos una marca que vende zapatos, utensilios o ropa deportiva. Ellos trataron de rescatar valores, por ejemplo, luchar contra la obesidad. Entonces tomaron celebridades o influencers que están sufriendo de obesidad y lanzaron campañas muy creativas y disruptivas de sensibilización con un mensaje de anclaje poderoso, de sensibilización y concientización que nos permitiera a nosotros como consumidores en el proceso de la pandemia rescatar esos hábitos de buena alimentación, de comer sano, para estar bien con nuestro cuerpo, alma, espíritu. Y eso no solamente lo hizo Nike, otras campañas de sensibilización dirigidas a otros problemas comunes de la sociedad. Entonces, ese es el tipo de marca, producto y servicio con la cual se está conectando, por ejemplo, la generación Z, que tiene uno de los porcentajes más importantes de la participación del mercado. Y el quinto hallazgo, que queda una lámina, es precisamente uno que vamos a ver más adelante, y es que se pronostica que más del 93% del análisis de los datos para conocer nuevamente al cliente se hará o ya se está haciendo a través de inteligencia artificial. Esto lo vamos a ver más adelante de una forma más ampliada, porque si nosotros queremos conocer al cliente, y necesitamos, no es que queremos, debemos hacerlo a la hora de desarrollar cualquier tipo de plan. Una de las cosas que ya es una realidad es que nosotros podemos tener acceso a lo que es la tecnología de inteligencia artificial como emprendedores. Quizás ustedes se dirán, Tamara, es una locura, eso lo puede hacer solamente Amazon, que se puede permitir pagar un software de inteligencia artificial, pero no, ya yo les voy a explicar más adelante cómo lo podemos hacer. Ya para ir cerrando esta parte de los nuevos hábitos de comportamiento que hemos adquirido como consumidores, el sexto, estos que voy a desarrollar en este momento, que son estos tres ya para cerrar, definitivamente tienen que ver con la parte de los canales digitales y del impacto que ha tenido los formatos digitales, no solamente para socializar, sino para comunicar y para vender. Por ejemplo, según nuestro aliado de tendencias digitales, los 5 primeros usos en América Latina con un alcance superior del 60% son las redes sociales, no solamente para socializar, sino para comunicar. El séptimo hallazgo tiene que ver mucho con las plataformas emergentes. Una de las cosas, y es un paradigma que yo quiero tumbar ahorita, aprovechando de que estamos conversando en este momento, y ya ahorita les voy a pedir por lo menos unos 5 minutos para alguna pregunta que ustedes quieran hacer, es precisamente de que a nosotros se nos ha vendido los grandes influencers, las grandes celebridades a nivel de marketing digital, de que los únicos canales digitales que a nosotros nos sirven para poder vender nuestras marcas, impulsar nuestro modelo de negocio, es el Facebook, es el Instagram, es YouTube, es el LinkedIn, pero no. Hay otras maneras que nosotros podemos aprovechar, conectar y hacer
conversiones de venta con nuestro buyer persona o nuestra audiencia potencial. Por ejemplo, hay aplicaciones, hay app que ahorita tienen un gran auge y un gran posicionamiento hacia sectores determinados del mercado. Por ejemplo, Tinder. Es una plataforma ahorita que nosotros analizando las estadísticas con tendencias digitales, nos damos cuenta del crecimiento que tuvo en el proceso de pandemia y post pandemia Tinder. Tinder ahorita lideriza, por ejemplo, en más del 45% de tránsito y audiencia, lideriza una de las plataformas más importantes a través de la cual los consumidores buscan tener una cita, ligar o conseguir amigos potenciales o pareja. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene una boutique que vende ropa femenina, o si usted es psicólogo y es especialista en todo lo que tiene que ver con terapia de pareja, pues ¿por qué solamente voy a pensar en tener un canal, impulsar por Facebook e Instagram, cuando tenemos una poderosa aplicación como Tinder que me permite poder saber a través de un formato ágil y de un mensaje de alto impacto conectar con la audiencia potencial? Entonces, el séptimo hallazgo tiene que ver mucho con eso. Surgen nuevas plataformas emergentes. Por ejemplo, una de ellas que ha tenido un impacto y un auge tremendo en un segmento estratégico, y ya vamos a ver cuál es ese segmento, es TikTok y Clubhouse, que van a segmentos totalmente distintos, antagónicos, pero han sido plataformas que se han logrado en tiempo récord posicionar de manera efectiva. De hecho, TikTok ha llegado a alcanzar inclusive altos números de algoritmo a nivel de engagement superior al mismo Instagram. TikTok ha originado más de 3.000 millones de descargas y 900 millones de personas usuarias activas. Clubhouse, que por supuesto es una plataforma que creo fue creada en el 2020, si mal no recuerdo, es una plataforma que al principio, para tú poder tener acceso como una sala privada de chat, de conferencias, con una temática específica, tenías que ser invitado o tú pagar. Ya no. Y es interesante porque da ese aspecto de personalización, de como si estuviéramos en una tertulia, como si estuviéramos en un debate íntimo. La forma, el formato que tienen es muy original y ha crecido también a nivel de posicionamiento hacia un segmento más millennials, hacia un segmento más de generación X. Y TikTok, por supuesto, es una de las plataformas preferidas por lo que es la generación Z y la generación millennial, definitivamente por el formato que maneja TikTok. Y por supuesto tenemos como un octavo hallazgo, ya para cerrar lo que son los sectores emergentes de negocio, es que hubo un incremento de la creación y uso de las APP, especialmente en telemedicina, productividad, entretenimiento, domicilios y capacitación. Definitivamente un estudio que nosotros estuvimos viendo recientemente, Hotmart, por ejemplo. Hotmart es una de las marcas líderes en infoproductos de capacitación y e-learning. Hotmart nada más en el proceso de confinamiento logró crecer más de un 60% de consumo y de descargas. Entonces, las APP también, no solamente las redes sociales, sino las APP deberían ser consideradas un medio o un canal estratégico importante para nosotros lograr conectar con una audiencia potencial específica y de manera personalizada. Así que bueno, antes de ir a lo que son los arquetipos de los clientes, que vamos a tocar rápidamente para llegar a las conclusiones, quisiera un break de 5 minutos acá, Mari o Antonio, por si hay alguna pregunta de nuestros participantes. Gracias.
Hola. Hola. Muy bien, vamos a Buenas. entrar acá. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario hasta el momento, antes de avanzar a la siguiente fase de la presentación de Tamara, estamos a la orden y también a contestar las preguntas eh, que se van a realizar o se pueden realizar en este momento. Vamos a dar un par de minutos y poder escuchar su comentario o alguna pregunta de parte de los participantes. De igual forma, no sé si usted ya puede encender la cámara, licenciada Tamara. Ajá, tú dices dejar de compartir pantalla, Mari. No, dejar de compartir pantalla, no, encender su cámara. Ah, perfecto. Déjame ver si puedo encenderla. Acuérdate que tenía problemas con la banda. No, no me deja, no me deja Sí, Mari. No. es mejor que no abra su cámara para que le sustente y poder seguir en la conferencia. Bueno, Sin por acá embargo, al vamos a leer. final, por supuesto, Claro, intento otra vez compartir el video, la cámara, y me disculpo porque, bueno, tuvimos ese problemita allí tecnológico. Quedo atenta, gracias. Sí, sí, bueno, por pase cuando acá estamos en hay una vivo. pregunta en el chat que lo hace Jorge Luis. Dice, ¿qué tan conveniente es emplear las plataformas emergentes en educación financiera en la generación Z? Gracias. ¿Alguna recomendación para nuestro grupo de investigación? A ver, si me puedes repetir, que escuché un poquito, no escuché bien la parte inicial, Antonio, me disculpas, ¿quién hizo la pregunta? Jorge Luis López ¿Ok? dice, ¿qué tan conveniente es emplear las plataformas emergentes en educación financiera en la generación Z? ¿Alguna recomendación para nuestro grupo de investigación? Hola, bueno, gracias a Jorge Luis, creo que es Jorge Luis, ¿verdad, Antonio? Gracias a ti por ser intermediario. Bueno, sí, Jorge, definitivamente ahorita tenemos que considerar algunas aplicaciones también en materia financiera. Ahorita con esto del crecimiento del trading y todo esto a nivel de inversiones, sobre todo para efectos del sector Z y de la generación Z y de la generación millennial, hay algunas plataformas que son líderes en todo lo que tiene que ver a nivel de inversiones. Habría que evaluar, nosotros tenemos algunas recomendaciones, de hecho, en esta jornada de coaching avanzado en ventas con herramientas digitales, nosotros hacemos algunas recomendaciones de algunas aplicaciones en algunos sectores claves y estratégicos. Yo con muchísimo gusto al final, si Antonio y Mari me lo permite, yo les puedo compartir mi correo y de hecho les voy a compartir mi número máster y con muchísimo gusto yo les puedo compartir algunas app, Jorge, en lo que tiene que ver el área del sector financiero, para que puedas tener esa información allí para efectos de investigación o simplemente para efectos estratégicos de lanzar algún plan de medios, algún plan de marketing hacia ese sector. Gracias. Perfecto, estimada Tamara. Bueno, en conclusión, tiene usted 15 minutos de su intervención. Podemos abordar o continuar con su disertación de su conferencia. Perfecto, gracias Antonio. O sea que me restan ¿cuánto? 15 minutos. Correcto. Gracias, muy amable. Seguimos. Uno de los aspectos claves que nosotros debemos considerar cuando definimos y decimos que el cliente ha cambiado y hay que conocerlo de nuevo, una de las cosas que me he conseguido ahorita, específicamente en mi labor como mentora internacional del proyecto acelerador de Mujeres Tech, que he tenido la oportunidad de participar ya en 5 vueltas, hay algo importante que les quiero comentar en mi experiencia personal, no solamente como speaker, sino como mentora.
Cada vez que hemos tenido un programa de mentoría donde ha participado más de 50 empresas, yo creo que más de 100 incluso en cada edición de mentoría, aquí hay diferentes mentores temáticos y mentores líderes en distintas áreas estratégicas. Yo soy mentora en el área de marketing de experiencia y en el área de marketing comercial. Bueno, de todas las mentorías que hemos dado, más del 50% de las empresas son startups tecnológicas y los dueños o los CEO o directores de esta empresa son miembros de la era generacional Z o millennials. Son personas que no pasan de los 34, 32 años de edad. Esto es impresionante. Yo atrevería a decir que más del 60% de los CEOs de las empresas que le he dado mentoría son muchachos desde los 24 años hasta los 30 años, no pasan de 30 años de edad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es la lectura que nosotros le tenemos que dar? Bueno, esto que yo les traigo acá y que es una realidad, y yo les voy a poner un ejemplo. Una realidad que nosotros tenemos que absorber a la hora de desarrollar cualquier estrategia de marketing, de negocio, financiera, económica, es que el cliente ha cambiado. ¿En qué sentido? En que ahorita quienes tienen el rol protagónico de decidir, de conectarse, de hacer importantes decisiones de negocio son la generación Z y la generación millennial. La era generacional es clave en estos tiempos para entender la evolución del mercado. La generación Z y los millennials cuentan con más del 58% de participación en el mercado de América Latina y el 78% de penetración en el Internet. Entonces, ¿qué lectura le debo dar yo? Si yo, por ejemplo, soy directora de una empresa consultora de mentoría, de formación, de capacitación, o brindo servicios de administración y gestión del talento humano, por ejemplo, a nivel del sector B2B, yo no puedo seguir haciendo, invertir en estrategias publicitarias o de marketing de la misma manera que lo hacía en la década o en la época de los 60, 70 y 80 de los mercados cautivos, por ejemplo. Yo tengo que entender que el mindset y la forma de pensar, de sentir, de comunicarse y de reaccionar de esta generación es totalmente distinta. Esta es una generación de TikTok. Esta es una generación de innovación, de disrupción, que tú no le puedes vender una asesoría y una consultoría dictando una cátedra de 4, de 5 horas en una aula de clase, porque sencillamente los vas a aburrir, se van a parar, se van a ir y no van a querer volver. Esta es la realidad. Entonces a mí me da risa porque hay colegas que me dicen, Tamara, pero ¿por qué tú para hablar de 4 estrategias claves para lograr engagement en un canal digital tienes que hacer un baile algo sensual o erótico? Y yo le digo, bueno, porque es una forma distinta de conectar con la generación millennial y la generación Z. Yo he tenido, y yo les invito a todas las personas que todavía tienen resistencia en procesar esto, que tenemos que utilizar estos nuevos canales digitales emergentes que nos está invitando, sobre todo la generación Z y millennial, a que nosotros tenemos que pivotar y hacer las cosas distintas. No es que te haga un stripper y haga un baile erótico, yo siendo speaker internacional, especialista en marketing PNL, no, pero yo puedo, por ejemplo, aplicar una pizca de humor en mis intervenciones. Y aplicando un poquito de humor, como lo hice en algunas salas de networking acá en Bogotá, Colombia. Ustedes saben que acá en Bogotá, yo no sé si allá en Ecuador, yo creo que sí, pero acá en Bogotá, el concepto de coworking es un sitio donde tú vas a hacer networking, a hacer intercambios de negocio, intercambios académicos, intercambios culturales, y todo gira en función de generar una red de ideas y de negocios, así estilo Silicon Valley. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no entiendes que este es un mercado de las mayorías de alto consumo, estas 2 generaciones,
y que tú tienes que transformar la forma de conectar con esta audiencia, y para ello tienes que saber cómo piensan, cómo sienten y cómo reaccionan. Y para ellos el baile de TikTok, el humor, el colocar aspectos claves dentro de lo que tú, de la experiencia que tú quieres hacer, que ellos se conecten, pues tienes que atreverte a hacer cosas distintas. Y hay empresas, marcas, líderes que no han entendido esto. Señores, ya es hora de despertar y reaccionar. Si queremos conectar y hacer conversiones con esta audiencia, tenemos que estudiar muy bien cómo reaccionan, cómo sienten, cómo piensan, qué les mueve, qué les hace tomar una decisión y cómo se conectan con estas marcas. Por ejemplo, los millennials que son de esta generación de 1980-1995, se conectan con aquellas marcas que se anteponen a sus necesidades y motivaciones emocionales. Ejemplo, Amazon, Apple, Netflix. O sea, ¿qué buscan los millennials? Los millennials buscan conveniencia y una experiencia única. ¿Qué es conveniencia? Ustedes dirán, bueno, Tamara o profesora, de repente lo que para ti es conveniente, para mí no lo es. Y esos son aspectos de microsegmentación que uno les permite estudiar, y a través de la inteligencia artificial podemos llegar a esas microsegmentaciones. Por ejemplo, a la hora de yo elegir un paquete vacacional, ¿qué es para mí lo más importante? El buen comer. Que haya una variedad de comida o una cultura gastronómica en el hotel que yo me voy a hospedar. Eso para mí es conveniente. Pero a lo mejor para Antonio o para Mari o para alguno de ustedes lo conveniente no es eso, sino que tengo una playa cerca o que tengo una piscina con snack bar. Entonces ahí cambia los motivos de conveniencia. ¿Sí me explico? Eso ya son microsegmentaciones. O a lo mejor que yo pueda reservar a la distancia de un clic a través de una aplicación y me puedas organizar tú a través del mismo hotel un paseo en la ciudad de Medellín, por decir algo, o en la ciudad de Guayaquil. Hay hoteles que solamente venden paquetes, pero no venden experiencia. Entonces yo estoy buscando en mi conveniencia el paquete, pero el paquete también busco la experiencia. Si tú me puedes vender todo eso en una aplicación, yo soy feliz. ¿Sí? Entonces eso es lo que busca un millennial. Que, por ejemplo, como una experiencia como la de Amazon Prime, que tiene ese tipo de productos y experiencias de exclusividad para los clientes VIP, para los clientes fieles y leales, tiene ese tipo de premios, de personalización. Eso es conveniencia. La personalización es una variable de conveniencia. Y una experiencia única, me refiero a que sea una experiencia inolvidable. ¿Sí? ¿Qué busca la generación Z? Que son los de 1995 para acá. Es la generación más joven, vanguardista, de avanzada. Son unos pioneros paradigmáticos. Pero hay algo interesante en esta generación, que muchos de los participantes quizás van a compartir, y me encantaría que al final compartiéramos la experiencia, es que ustedes se conectan con aquellas marcas que son responsables e inclusivas socialmente. ¿Qué significa eso? No sé si recuerdan el ejemplo que les coloqué de Nike, de Fundación La Llave, acá en Colombia, lo que hacían, que eran líderes en empresas de seguro y cómo aprovechaban eso. Pues aquí traigo otro ejemplo. Marcas con las cuales se conectan, y esto es un estudio, señores, que se hizo a través de Engie Colombia y Tendencias Digitales, por ejemplo, que se tomó 2 o 3 marcas. Tom Shoes, que es una marca argentina que nació en el 2015. Este líder y empresario argentino creó un modelo de negocio interesante. Él dijo y vio la necesidad, por ejemplo, en los niños de escasos recursos, por ejemplo, en algunas áreas de Brasil, de África, que no contaban con todos los utensilios, el uniforme escolar. Entonces él dijo, bueno, por cada par de zapatos que nosotros logremos vender o comercializar en Tom Shoes, nosotros vamos a obsequiar un par de zapatos
a un niño de una familia pobre, de las zonas más necesitadas de África, de Argentina, de Brasil. Y esto ha sido un modelo de negocio súper interesante que ha escalado gracias a ese híbrido filantrópico y lucrativo, y a la experiencia que él ofrece de manera diferenciadora. BBVA ha sido una marca que ha crecido desde el punto de vista bancario, financiero, gracias a todos esos documentales educativos de celebridades, de personas que a través de sus historias, del storytelling, de sus cuentos, nos dicen cómo han logrado ser personas exitosas desde la resiliencia, que no es otra cosa que la capacidad que yo tengo de enfrentar una situación difícil y convertirla en una gran oportunidad. Entonces, aprendiendo juntos, se llama la sección de BBVA, donde a través de personas exitosas en distintas áreas de la vida social organizada o de la sociedad civil organizada, como en la música, en la actuación, en la cultura, en la educación, en la psicología, en la motivación, ha logrado superar situaciones difíciles, y que te cuenten esa historia ha sido magnífico. Y Nike, bueno, ya lo contamos anteriormente. Aquí les traigo un bello ejemplo que quizás muchos conozcan. Ella es una representación de la generación Z, que es la que está mandando ahorita. Es un mercado de las mayorías, de alto consumo. Son los que tienen el poder a la hora de elegir, a la hora de ejercer un movimiento. Greta Thunberg, nacida en enero de 2003, es de origen sueco. Ella pide una transformación radical para detener el cambio climático y se ha convertido en una gran activista líder. De hecho, hay algunos discursos, entre los más icónicos y los más recordados, el de Nueva York, en agosto del 2019, para participar en la Cumbre de la Juventud sobre el Clima, y decidió hacerlo sobre un velero. Esto es importante lo que voy a destacar, para reducir sus emisiones de carbono. Es una de las líderes activistas más importantes del cambio climático y ha generado un movimiento global jamás visto en la historia del mundo en materia ecológica. Obviamente, como toda líder, ha tenido seguidores y ha tenido detractores, obviamente. Pero Greta ha sido considerada personaje del año en la revista Time y nominada 2 veces al Nobel de la Paz. ¿Cuál es la característica que vemos en Greta y que podemos identificar como rasgos sobresalientes a nivel conductual y de comportamiento de la generación Z? Son pioneros paradigmáticos, rompen las formas de hacer las cosas, tienen un alto sentido filantrópico, altruista, tiene un propósito de vida bien definido e importante que tiene que ver inclusive y que se cruza con sus intereses personales, emocionales o comerciales, y son personas que son coherentes y consistentes en su discurso. No es que yo quiero rescatar y quiero reducir el impacto climático, no, es que yo lo hago, es que yo lo demuestro a través de mis acciones, no solamente con un discurso. Y finalmente, ya para cerrar, yo creo que ya me pasé de los 15 minutos, pero ya estoy terminando, Antonio, Mari, para ir cerrando, es que más del 93% de la analítica de datos para conocer al cliente se está haciendo a través de la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Datos no estructurados. Esta información la tenemos gracias a nuestro aliado, a quien admiro profundamente y gran amigo, especialista en el área de inteligencia artificial aplicada al marketing, que es Santiago Martínez, CEO de Índices Cognosci y Partners de IBM Colombia. Anteriormente, cuando yo me recuerdo que a través de mi empresa en Venezuela hacíamos un trabajo de investigación de mercado, se nos contrataba, normalmente se hacía a través del levantamiento de una información. Se definía cuáles eran las variables cuantitativas y cualitativas que se iban a estudiar en una muestra representativa de un universo, y en función a eso, una vez que se levantaba esa información, se procesaba, se tabulaba, le dábamos un análisis de interpretación y se le presentaba al cliente. Bueno, hoy nos dimos cuenta
que hay información clave en el comportamiento del consumidor que no puede ser levantada definitivamente a través de la información estructurada. Por ejemplo, la forma en que yo reacciono ante un estímulo determinado, el miedo, el suspenso, el dolor, la tristeza, la alegría, la euforia, son cosas desde el punto de vista del comportamiento cognitivo y conductual que no pueden ser procesadas a través de una información estructurada. Por eso hoy en día la mayoría de empresas importantes, incluso medianas empresas, ya tienen acceso a todo lo que tiene que ser la analítica de datos a través de la inteligencia artificial. Y yo quiero que ustedes investiguen, de tarea les pongo, puede ser a través de mi sala de Clubhouse, que yo les hago una invitación, si me lo permite María Antonia, ahí buscamos la manera de conectar. Les invito a que investiguen esta tecnología que se llama IBM Watson Analytics. Es una de las tecnologías líderes e únicas que le permiten evaluar los rasgos cognitivos más predominantes del cliente y nos muestra las características que rigen su decisión. Ejemplo, si el cliente tiende a ser más digital o analógico, arriesgado o conservador. Y ustedes dicen, bueno, Tamara, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, precisamente a través de una nota de audio de 3 minutos, 4 minutos, a través de la tecnología Watson puede determinar algunas variables estratégicas importantes en tiempo real del consumidor, a través de un video, a través de un texto, a través de un email. Esta tecnología te permite descifrar con un, 105% de eficiencia cuáles son algunas variables estratégicas desde el punto de vista cognitivo. Por ejemplo, te permite evaluar la experiencia del consumidor, definir sus puntos de contacto en lo que es el Journey Customer Experience. Por ejemplo, si tú vas a comprar un producto en Amazon, y pongo de ejemplo Amazon porque si hay una marca que utiliza inteligencia artificial y que ha sido un factor clave para el crecimiento que han tenido, es Amazon. Entonces, por eso es que Amazon siempre, si son ustedes clientes Amazon o cualquier otra marca parecida, te envía dentro del algoritmo información clave de tus preferencias, de tus gustos y que tienen que ver y tú dices, wow, pero esto era lo que yo estaba esperando, qué maravilla, este era el precio, este era el producto, esta era la experiencia. Eso es producto de la inteligencia artificial. Y ya para cerrar, aquí les dejo 3 arquetipos o 3 tipos de clientes que se han logrado descubrir y a través de lo que es la tecnología Watson, a través de la aplicación de inteligencia artificial, a través de la tecnología Watson de IBM, a través de distintos programas de investigación de inteligencia artificial, han logrado dar con estos nuevos clientes o nuevos rasgos cognitivos. ¿Qué les va a permitir esta información que yo les estoy compartiendo a ustedes? Definitivamente es una información clave y estratégica para ustedes diseñar un plan de marketing, desarrollar un proyecto, un modelo de negocio, una propuesta, una idea, una iniciativa, lo que sea. Entonces, uno de los primeros arquetipos que identifica esta tecnología aplicando inteligencia artificial es el quick players, que no es otra cosa que el jugador rápido o los jugadores rápidos. Estos clientes son los que actúan solos y por instinto, van en búsqueda de la información de una forma ágil, son autosuficientes y autoconsumidores. Por ejemplo, si usted tiene una página web y usted tiene dentro de su página web una plataforma de e-commerce o está pensando de repente, de manera contraria, lanzar una aplicación, entonces usted tiene que definitivamente diseñar su estrategia, segmentar su estrategia de marketing, de medios de venta hacia los jugadores rápidos y diseñar de repente dentro de su estrategia de medios o de posicionamiento de marca una estrategia de, por ejemplo, de posicionar la página web dentro de los buscadores, una estrategia SEO o una estrategia SEM para poder lograr que su marca esté dentro de las primeras opciones de los buscadores de los jugadores rápidos. ¿Quiénes pueden ser los jugadores rápidos? Un millennials,
un jugador de la generación Z son jugadores rápidos. Está en el segundo arquetipo de el cliente ha cambiado y hay que conocerlo de nuevo, pero aplicando inteligencia artificial, los team players. Los team players son los jugadores en equipo. A ellos hay que ayudarlos a decidir, mostrando clientes similares con experiencias exitosas. Van a actuar o van a tomar una decisión en función a que otros clientes ya lo hicieron. Ejemplo, rápidamente, algunos sectores actúan como los team players. Cuando a mí me ha tocado vender experiencias de networking o experiencias a nivel de entretenimiento y voy a dirigir la venta de esta experiencia a un hotel, por ejemplo, en la calle 100 de Bogotá, yo no puedo llegarle a ese gerente de operaciones, a ese gerente de hotel diciendo que lo mío es lo mejor, que yo voy a hacer que se le llene la terraza, que yo voy a generar un alto consumo o una tasa de ocupación dentro del hotel. Y me va a decir, ajá, Tamara, pero ¿qué otro hotel ha hecho eso? Para yo poder lanzarme en esa aventura contigo y decir que esto me va a generar rentabilidad para la caja chica del hotel. Ajá. Entonces ahí vienen los jugadores en equipo. Son sectores claves y estratégicos que solamente y únicamente toman una decisión de compra e inversión cuando ven que otros similares del sector lo están haciendo. Ojo con esto. Y finalmente cerramos con el single players, que no son otra cosa que los jugadores solitarios. Esos jugadores solitarios son los más conservadores, los desconfiados y metódicos. Tienden a ser analíticos y racionales. Lo preguntan todo y no toleran ser agobiados. Esto tiene que ver más con la generación X, donde estoy yo, y la generación Baby Boomers, que somos más conservadores, ¿no? Preséntame las estadísticas, preséntame cuál es el margen de rentabilidad, hazme un pitch deck, hazme un benchmarking para ver si realmente esto va a calar, cuando yo recupero la inversión que estoy haciendo en la marca, en el negocio. Entonces es una generación muy distinta. Recomendaciones finales que les hago a la hora de nosotros lanzar una campaña, un plan de medio, lanzar una idea, lanzar un producto, lanzar un servicio, lanzar una marca. Primero, identificar y hacer un perfil demográfico, psicográfico y conductual de su buyer persona, para nosotros poder definir cuáles son los insights de comportamiento, cómo piensa, cómo siente, cómo reacciona nuestro consumidor. Ojo, importante, yo sé que algunos se preguntarán ahorita y ya vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas y me dirán, pero Tamara, esto de la inteligencia artificial, ¿cómo siendo yo el dueño de un restaurante, el dueño de una posada, el dueño de una boutique o de una startup tecnológica, puedo acceder a esto de la inteligencia artificial? Bueno, aquí les explico. Nosotros tenemos alianza, por ejemplo, con la gente de Índices Cognosci, que son partners de IBM Colombia, que son especialistas en todo lo que tiene que ver analítica de datos, y ellos tienen planes especiales para segmentación, para evaluar la experiencia real del cliente, para construir el Journey Customer Experience, que ahí trabajo yo con ellos en la parte de experiencia. Cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar lo podemos hacer, planes establecidos, planes flexibles, que no están lejos del acceso de su bolsillo, señores. O sea, a veces nos lanzamos una aventura de un viaje y nos gastamos una cantidad de dinero. ¿Por qué no hacerlo en invertir en nuestra marca para hacer esa marca escalable? Vale la pena esa inversión. Entonces me pongo a la orden al final para cualquier cosa que ustedes necesiten saber en cuanto a esto. La segunda recomendación, una vez que nosotros identifiquemos cuál es nuestro buyer persona, el buyer persona no es otra cosa que una descripción ficticia, pero aterrizada, de quién sería nuestro cliente potencial. Eso es una información que yo doy en mentoría, que yo ayudo y acompaño a las personas que le he dado mentoría, sobre todo a la generación millennial en Startup. Allí yo les apoyo
eso lo podemos hacer y con muchísimo gusto le podemos ampliar en otra de las conferencias. Segunda recomendación, evaluar e identificar, una vez que identificamos cuál es nuestro buyer persona, porque podemos tener un buyer persona potencial o muchos buyer persona potencial, la segunda recomendación que yo les hago es evaluar e identificar cuáles son esos canales y formatos digitales que prefiere nuestro buyer persona o cliente potencial. O sea, es del sector B2B o B2C, cuáles son los canales que yo debo estar, porque uno de los paradigmas más tóxicos que nosotros cometemos es que queremos estar en todos los canales digitales y eso no es necesario a la hora de nosotros rentabilizar o monetizar nuestra marca. No es necesario estar en todos los canales digitales o las plataformas digitales. Es clave y estratégico. Una vez que identificamos los insights de comportamiento de nuestro buyer persona, ahí es lo que nos va a decir, bueno, mira, el canal digital para yo venderme y que es de preferencia de mi buyer persona es LinkedIn. Por ejemplo, en mi caso, como directora de Agente Competitivo Internacional, mi canal digital donde yo desarrollo la mayor artillería pesada de mi estrategia de marketing es LinkedIn, porque LinkedIn no es solo una plataforma para administradores de recursos humanos, no, es una plataforma que se ha empoderado a nivel de networking y de negocio. Allí están los dueños del circo, ahí yo puedo hablar directamente con el dueño de una empresa, y ahí puedo hablar perfectamente yo con el director de recursos humanos donde me va a contratar para un proceso de formación o para un proyecto. Por ejemplo, desarrollar un plan de marketing. ¿Sí? O sea que mi plataforma más potencial donde yo he logrado rentabilizar a través de una estrategia de marketing de contenido coherente es LinkedIn en mi caso. Entonces yo tengo que ver, una vez que define los insights del buyer persona, cuáles son sus canales. Y el formato es la forma. ¿Qué prefiere? Un carrusel, un video, un reel. ¿Cuál es el formato de preferencia que le impacta, que logra conectarlo, que logra movilizarlo? Tercera recomendación, elaborar y gestionar una lista de clientes potenciales. Una base de datos que les permita actualizar la información estratégica, conectar y hacer conversiones. Señores, en todos los eventos que yo hago, yo levanto la base de datos a través de una página de formulario o de aterrizaje. Si ustedes hacen un webinar, un QTAL, sea lo que sea, una página de aterrizaje que les permita levantar la base de datos de esos clientes para ustedes luego gestionarla de manera personalizada. Ahorita hay muchos CRM que te permiten hacer eso. Ahí yo les voy a dejar mi teléfono para recomendarles cuáles son los más importantes y los que a mí me han funcionado dependiendo de su modelo de negocio. Y finalmente, realizar constantemente perfilamientos de cliente, que no es otra cosa que hacer la pregunta correcta. Perfilamiento de cliente es, si usted, por ejemplo, es dueño, es abogado, es dueño de un bufete de abogados, de un consultorio jurídico. Entonces, ¿qué es hacer perfilamiento? Yo los viernes o los jueves me dedico a mandarle una nota de audio a mis clientes de manera personalizada, a mis clientes clave. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, ¿en qué proyecto estás? No, Tamara, estamos lanzando un proyecto de pivoteo. Bueno, mira, ¿sabes qué? Nosotros con una alianza con Chencha América te podemos dar una certificación internacional en agilidad. Eso te va a permitir desarrollar el proyecto en tiempo récord y lograr los objetivos de manera exitosa. ¿Te interesa? Logré detectar una oportunidad, una necesidad a través de hacer las preguntas correctas a mi cliente. Y una vez que el cliente me da la información, yo desarrollo una estrategia poderosa de conexión y de venta. Bueno, finalmente yo les quiero dejar esta dinámica de tarea para que se la lleven al home office. Y es esta tarea que les dejo, porque ya no me queda tiempo, pero la hice con mucho amor, para que me la manden, bien sea en el grupo de Telegram, que les voy a dejar el link con la gente del CIDE en el grupo, y me van a mandar esta tarea y por favor háganla porque es interesante. Es una dinámica, es un ejercicio donde yo creo, y yo los invito a cada uno de ustedes a crear un cliente ficticio. Un cliente ficticio. Generar un problema hipotético y
aplicar lo que es la segmentación del buyer persona. Esto nos permite identificar el buyer persona, identificar un problema de común, un punto de dolor, y qué es lo que vamos a hacer nosotros, qué es el objetivo a través de este ejercicio. Identificar rasgos cognitivos, psicográficos, conductuales y saber cuál es la estrategia que nosotros vamos a desarrollar para conectar y venderle. Entonces, en este ejercicio que yo les voy a dejar, ¿qué es lo que yo quiero de ustedes? Que me definan una descripción del buyer persona, quién es en este caso Julián, cuál sería la estrategia con la cual ustedes le venderían a Julián, lo que ya vamos a ver, y dónde enfocaría la estrategia comunicacional, en qué canal digital y bajo qué formato. Esas son las 3 preguntas. Entonces, la dinámica que les dejo ya para despedirme de ustedes es, este es un joven de 24 años de edad, que se llama Julián, colombiano. Ahí hay una condición cultural que les estoy dejando. También la condición demográfica de edad, 24 años, generacional, mosca con eso. Toda su vida ha soñado con ser millonario, igual que el dueño de Amazon o de Tesla. Actualmente cuenta con un emprendimiento que es una agencia digital de videojuegos. Se siente frustrado por no obtener lo que él quiere en tiempo récord. Dejó sus estudios en la universidad para emprender. Cuando su padre trató de persuadirle a fin de que culminara sus estudios, este dijo, no es necesario ser académico o terminar estudios para ser millonario. ¿Cómo le venderías tú la oportunidad de una beca al 50% de descuento en una de las mejores universidades de España? Interesante, ¿no? Bueno, allí les dejo esa dinámica y les dejo esta reflexión de cierre. Entiendan a sus clientes como personas y seres humanos, no solo como transacciones. Entonces, bueno, aquí está mi número máster para que me escriban y voy a quitar el compartir pantalla para poder verlos y alguna inquietud, alguna pregunta, estoy atenta para responderle. Gracias a cada uno de ustedes, a los participantes, Antonio, Mari, acá estoy. Excelente.